Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues en plenas Navidades, agradecimiento a todos los que nos acompañáis en esta conferencia que va a pronunciar un amigo nuestro, una persona que ya es muy familiar para nosotros, José Luis Guijarro, un joven profesor en la Universidad Nebrija de Madrid, que va a venir, que ha llegado para hablar sobre el mercado del arte. El título de la conferencia, a la una, a la de 2 y 3, adjudicado por $400 millones, historias de precio y de dinero en el mercado del arte. Este es el cartel oficial que se ha difundido entre los socios de Viento del Norte y también entre las personas que se colocan siempre en los comercios y en los lugares donde la gente los puede ver. José Luis Guijarro es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Es también titulado en la Universidad de Manchester, en el Instituto Sotheby's de Arte de Londres, máster en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Historia del Arte y en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Carlos III de Madrid. Cofundador y director del programa TAIDE, organizaciones con la misión de apoyar e impulsar el trabajo de artistas visuales y performativos tanto en España como en el contexto internacional. Con anterioridad ha trabajado para el departamento de Boswell en Christie's, Londres, también director de valoraciones en Mutual Art. Entre 1999 y 2009, José Luis trabajó como responsable de control de gestión financiera en Grupo Ferrovial y en la actualidad es director del Máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas en la Universidad Nebrija. Este breve currículum que les he leído ha sido también enviado por correo a los socios y muchas veces a lo mejor son currículums que están cargados de datos que no recordamos, pero realmente son los datos fiables que él nos envía y que nosotros efectivamente les trasladamos. José, como nosotros lo conocemos familiarmente, es una persona que ahora está a caballo entre Madrid y entre Luarca. Viene con su esposa, con su mujer, Estefanía, que es muy familiar para nosotros, muy conocida desde siempre, y también con su hija Vera, a la que lógicamente tratan de afianzar aquí en Luarca y conocer todos los rincones. Efectivamente, José es un hombre culto, y la cultura le viene por los estudios que tiene y que he mencionado, y una cultura que no es solo humanística, sino que también es una cultura económica y que le sirve para estar un poco al tanto de todo lo que ocurre en el arte, en el mercado del arte. José, que es una persona
muy que entretiene, que sus palabras en realidad a mí me gusta mucho oírlas porque está siempre un poco al tanto de todo lo que ocurre y visita exposiciones en Madrid y conoce galerías y conoce pintores y pintoras y que conoce realmente bien, de primera mano, el arte. Una vez nos propuso, hace ya tiempo, hablar sobre el mercado del arte, sobre las subastas, sobre cómo un cuadro de repente comienza a valorarse y nos parece imposible que se pueda pagar tanto por él. Efectivamente, con José compartimos muchos momentos buenos. Es una persona entretenida, una persona amable y compartimos los buenos momentos y también los malos, porque comparto con él la afición al Atlético Madrid y hoy tenemos casi que estar de luto. Bien, pero bromas aparte, es una persona a la que agradecemos todos sus esfuerzos por estar aquí y su amabilidad para facilitarnos este encuentro. Viento del Norte, todos los que te conocemos, te agradecemos mucho tu generosidad y agradecemos también que hayas hecho ese esfuerzo de compartir tu tiempo libre, tu tiempo familiar. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Toño por decir joven profesor. Es un halago. Y bueno, en general por su amabilísima presentación y porque sabe que hay cariño. Y ya son unos cuantos años por aquí y agradecimiento es mío, ¿no? Por tener la oportunidad de venir aquí y contar lo que vais a escuchar en unos minutos, que espero que sea muy interesante. Por supuesto también pues, dar las gracias a Ima, que está haciendo una foto ahora, por las gestiones, ¿no? con toda esta parte técnica que es tan importante, y en general a la Asociación Viento del Norte. Como digo, es un verdadero placer para mí estar aquí hoy. Y por supuesto a todas las personas que habéis venido, ¿no? Quería empezar la charla con una pequeña anécdota que me ocurrió a mí hace ya unos cuantos años, justo cuando me estaban entrevistando para hacer un máster de mercado del arte, como ha mencionado Antonio, en Londres, ¿no? Y yo estaba allí en la entrevista para saber si era admitido o no. Y la persona que me entrevistaba me puso estas dos imágenes. Y me dijo, ¿me puedes contar algo de estas dos imágenes? De la primera, ¿no? Es una obra de Picasso. Pues te conté todo lo que sabía. Pues de Picasso, del periodo rosa de Picasso, que es una obra de 1905, desde el punto de vista de la historia del arte. Yo como historiador le conté lo que sabía de esa imagen. No tenía ni idea por qué estaba la segunda. Me quedé en blanco y me decía, el entrevistador me decía, piensa un poco más allá de lo que es la historia del arte. Pero yo aún así no tenía ni idea de lo que me estaba queriendo decir. Se me ocurrió una idea muy tonta, es decir, debe ser una obra que cuesta mucha pasta. Me dijo, por ahí vas bien. Lo que yo no sabía, y él lo que me estaba pidiendo es que no pensase como un historiador del arte, sino que pensase como alguien especialista en el mercado del arte, que era para lo que yo iba a Londres. Y resulta que es que esta obra de arte, que costó, creo que fue en el año 2004, alguien se gastó 85 millones de euros en esta obra de Picasso. ¿Y quién se lo había gastado? Los propietarios de la familia Barilla. Es un grupo empresarial, imagino que casi todo el mundo conoce esta marca de pasta. Bueno, pues tiene una colección de arte y son los que adquirieron esta obra en su momento, ¿no? Yo no tenía ni idea. Y él lo que me dijo es, bueno, pues cuando termines el máster, si lo haces, pues aprenderás a pensar en precios, en coleccionismo, pues en otras cosas que tienen que ver con la obra de arte. Y es un poco lo que quiero venir a hablar hoy, ¿no? Pues de historia del arte, de obras de arte,
pero aparte de sus precios y, como también ha mencionado Toño al principio, de por qué muchas obras de arte cuestan tantísimo dinero. Algunas incluso que nos parece imposible que ni siquiera sean obras de arte. No sé si alguien conoce esta obra en concreto. Literalmente es lo que vemos, un plátano pegado a una pared con una cinta americana. Es una obra de este artista que tenemos aquí, Mauricio Capelán, que la llamó además comediante. Ya nos estaba dando una pista de qué va este mundo, ¿no? Del mercado del arte. Es un poco puede ser un mundo de comediantes, ¿no? El caso es que esto se exhibió en la Feria de Arte en Miami hace unos años, en 2019, y alguien la compró por ese precio que tenéis, 108.000 euros, ¿no? De hecho, es una obra que después un artista que le acusó de plagio, alguien que en 2000 ya había hecho una obra parecida pegando un plátano a la pared. El caso es cómo algo así llega a costar 108.000 euros y cómo alguien se gasta ese dinero, ¿no? Bueno, aquí tenemos la noticia, salió en El País, ¿no? En 2019, un plátano pegado a la pared, es la sensación en Art Basel, Miami Beach, ¿no? $120.000, 108.000 euros. El caso es cómo hemos llegado hasta aquí. Seguro que alguien se está preguntando qué sentido tiene esto. Yo no pretendo dar una respuesta, no la tengo, pero sí que, bueno, pues repasando por una parte obras de la historia del arte que han hecho, que yo creo que es lo que han hecho que lleguemos hasta aquí, y luego más tarde pensando en el porqué de los precios y el valor de las obras de arte, pues bueno, pues arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión. Lo primero que tenemos que entender, creo yo, es que estamos en un mundo extraño, que es el mundo del mercado del arte. Aquí tenemos una imagen de ese momento en el que esa obra, por hablar en términos los que hablamos hoy, es una obra que se hizo viral. Todo el mundo quería hacerse la foto al lado del platanito. Pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? En cuanto salió, todo el mundo, la noticia, todo el mundo aquí a hacerse la foto con esta obra de arte. Y lo que tenemos que entender, yo creo que hay ciertas cosas de este mercado que lo distinguen de otros mercados. El mercado del arte no deja de ser un mercado más como puede ser pues, el de la fruta, el de los televisores, el de los automóviles, pero tiene una serie de particularidades que hacen que se llegue a estos precios por horas determinadas. Lo primero es que es un mercado especial, en el sentido de que muchas de las obras, casi todas las obras hasta hace muy poco tiempo, eran únicas. Y esto no suele ocurrir en muchos mercados. En los mercados se comercializan bienes, productos, pues de los cuales hay más. Pero en el caso del mercado del arte, este es el caso, por ejemplo, de esta obra de Van Gogh, en su momento también la obra más cara de la historia, 82 millones y medio de dólares en 1990. Es una obra de Van Gogh, todo el mundo conoce a Van Gogh, ¿no? Subastada en Christie's y es que no hay otra, es única, no hay otra. Es decir, esta es tu oportunidad para comprar esa obra. Y eso es algo que distingue a este mercado de muchos otros mercados. También es un mercado, en cuanto a la asignación de los precios, a cómo se ponen los precios, absolutamente subjetivo. Lo dice este artista, Larry Burns, un artista de los años 60, 70, estadounidense, pero que bueno, luego sigue vivo hoy, sigue haciendo obras de arte, y en este documental que yo lo recomiendo muchísimo, que yo sepa ahora mismo está en la plataforma de Filming, aquí en España, se llama El precio de todo, The Price of Everything, y en ese documental le preguntan a él como artista si cree que existe una relación intrínseca entre el arte y el dinero. Y él dice que no. Dice, no he podido traer el vídeo por cuestiones de derechos de autor, pero él básicamente lo que dice es, no, esto no es como el deporte. Si en el deporte un jugador de baloncesto mete 30 puntos todos los partidos, gana tanto. Si metes 5, ganas 6 veces menos. Es decir, esto no es objetivo. Aquí no hay manera de poner los precios de una manera objetiva. Entonces, creo que es una reflexión bastante interesante, ¿no? Es un mercado también atípico, en el cual, como dice ahí, hay comportamientos irracionales de los consumidores, es decir, de las personas que compran obras de arte. Es lo que se suele llamar el efecto Veblen. Veblen, que era un sociólogo,
que bueno, pues, este efecto lo que viene a decir es que no suele suceder en ningún mercado, y pasa en los mercados del lujo, que cuando sube el precio de algo, sube también la demanda, es decir, sube la cantidad de personas interesadas en esa obra, en ese producto, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? En esta viñeta, dice: ayer pagué 2 millones por esta obra en una subasta, y el año pasado, cuando solo costaba 10.000 euros, no me interesaba. Pero es que está de moda. Y esto pasa en el mercado del arte. Hay artistas que bueno, pues están vendiendo durante unos años por poco dinero, de repente aumenta el precio de sus obras y la gente, los coleccionistas, se abalanzan sobre esas obras. Esto es absolutamente irracional, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. Solo esto es un poco más así anecdótico, y para que lo sepamos, por dar una cifra del mercado de arte global, es un mercado que, a pesar de las cifras millonarias que se mueven, escuchamos 300 millones, 400 millones, 80 millones, es un mercado relativamente pequeño. Si os fijáis ahí cómo está repartido, Estados Unidos es casi la mitad del mercado. España, he puesto ahí la mano señalando España, es un 1% del mercado mundial de arte. De hecho, no es el 1% porque se redondea, es 0,6, 0,7, pero nos redondean a 1. ¿Qué os parece? ¿Que está bien o mal? Mal. Pero ojo, si lo pensamos en términos relativos, Alba, que es estadística, está diciendo: somos los séptimos en el mundo. ¿No? O sea, estamos en... No, pero bueno, esto es Latinoamérica, sería un conglomerado. Estos son países, ¿no? Pero fijaos que estamos en el 7º lugar a nivel mundial, no estamos tan mal aquí en España, ¿vale? A pesar de que, bueno, pues no podemos compararnos con China, con el Reino Unido o con Estados Unidos. Pero bueno, esto, como digo, era simplemente un dato, pues curiosidad, ¿no? Para que lo sepamos. Y a lo que voy, pensando en ese plátano, ¿no? Que cómo hemos llegado hasta un plátano pegado a una pared. Tiene que ver mucho, creo yo, con cómo se ha expandido lo que es lo que creemos, o lo que puede ser una obra de arte, ¿no? Lo que reconocemos como una obra de arte. Por coger un autor en concreto que ha pensado qué era lo que definía o caracterizaba las obras de arte, a mí me gusta en concreto esta obra de José Jiménez, Teoría del Arte, que, pensando en lo que es una obra de arte tal y como todo el mundo la conocemos, dice que es un objeto. Pensemos en la Mona Lisa, todo el mundo además conoce esta, es un objeto. Tiene una cualidad matérica, física, objetual. Espiritualidad, expresión de lo intangible. Esto lo que viene a decir es, bueno, pues a lo que se refiere es que sí, es un objeto, pero hay una serie de significados asociados a ese objeto, ¿no? Que son intangibles, no los podemos tocar. Definición: tiene un principio y un fin, es decir, esa obra está ahí, se comenzó en un momento, se terminó en un momento, está acabada, ¿de acuerdo? Clausura: esto, bueno, es menos sencillo de entender, pero sí, básicamente lo que quiere decir es que la obra de arte en sí misma no necesita nada externo para explicarse, simplemente hay una serie de técnicas, colores, formas, etcétera, que se consideran como una obra clausurada en sí misma, es decir, no necesita responder a nada fuera de ella. Y, como he dicho antes, pasa, y ha pasado hasta hace muy poco, pero lo veremos, las obras de arte han sido siempre objetos únicos. ¿De acuerdo? Esto, básicamente, lo que va a ocurrir es que esto va a empezar a entrar en crisis. Se va a expandir lo que conocemos como obra de arte, y casi todas estas características que mencionaba José Jiménez van saltando por los aires en diferentes momentos de la historia del arte. Por pensar un poco, cuando hay muchos momentos revolucionarios en la historia del arte, ¿no? Que desafían lo que acabamos de ver, pero imagino que todo el mundo aquí conoce o le suenan las obras de Turner, pintor inglés, ¿vale? Siglo XVIII, siglo XIX. Aquí tenemos una caricatura que hicieron un periódico a Turner por la forma de aplicar el color. Es una obra suya, diciendo el Parlamento. Fijaos esa mancha del fuego, le acusaban pues, que los más academicistas, los que querían una pintura mucho más académica, mucho más clásica, mucho más de buenos acabados, le acusaban de pintar con una figura. Aquí, básicamente, lo que está haciendo Turner es pues, tomar camino o tomar la opción de la libertad de expresión y expresión artística y pintar como él quería, ¿no? Como lo que mandaban las normas académicas.
Fijaos también en el caso del impresionismo, que bueno, pues hoy son cosas que ya casi están muy asumidas, ¿no? por la historia del arte, pero en su momento eran revolucionarias. Tenemos esta obra, por ejemplo, como podría ser cualquier otra, esta obra de Renoir. Fijaos lo que dice un crítico en 1878. Dice: el impresionista se sienta a la orilla de un río, según el estado del cielo, el ángulo de la visión, la hora del día, la calma o la agitación de la atmósfera, el agua toma todos los tonos. Él pinta sin vacilación sobre su tela un agua que tiene todos los tonos. El sol se pone y lanza sus rayos en el agua. El impresionista, para fijar estos efectos, planta en su tela amarillo y rojo. Entonces el público empieza a reírse. El invierno, el impresionista ve que al sol las sombras proyectadas sobre la nieve son azules, pinta sin vacilar sus ojos azules. El público ya se ríe de todo. Bajo el sol del verano, con los reflejos del follaje verde, la piel y las ropas toman una tinta violeta. El impresionista pinta personajes bajo bosques violetas. Entonces el público se desmelena absolutamente. Los críticos agitan el puño. Tratan al pintor de comunista y de criminal. Es un poco un plátano del siglo XIX. Más o menos la reacción de ¿qué pasaba? Que con las exposiciones de los pintores impresionistas ocurría esto. La primera exposición de pintores expresionistas, o la segunda, en las cuales una caricatura diciendo a la señora embarazada: oiga, cuidado, que ahí vendré, puede ser perjudicial para usted, para su bebé, ¿no? Pues se consideraban peligrosos este tipo de pintores en su momento, ¿no? Pero bueno, estaban expandiendo lo que entendemos como obra de arte. Llegamos al siglo XX, Picasso, cubismo, hace saltar también por los aires el sistema renacentista visual y bueno, pues hace una pintura sin dar muchos más características, una pintura en la cual pues, hay diferentes puntos de vista de un mismo objeto, ¿no? Este es un retrato de su marchante de Kampfbeider en 1910. También otra revolución. Unos poquitos años más tarde, en 1912, otro paso de gigante dentro de la historia del arte. Es una obra menos conocida de Picasso, pero es verdaderamente importante por una cuestión. No digo que sea la primera manifestación de lo que es el collage, tal y como lo entendemos, pero es una de las primeras y desde luego de las más relevantes. Si veis la imagen de la derecha, esa rejilla, la rejilla que tenéis ahí que imita como a las sillas, ¿no? Lo que es el asiento de la silla. Picasso en su momento dice: esto no lo voy a pintar, no que lo pinte, pues recorto un hule que tiene ese dibujo, ¿no? esa impresión, y lo pego ahí. Y es otro paso más de que está abriendo el camino a que la pintura no solo sea pintura, sino que se puedan incluir objetos de la realidad, ¿no? Como puede ser un trozo de óleo. Más revolución, 1915, Kazimir Malevich, pintor ruso, decide hacer un cuadrado negro. Una especie de punto final de la pintura, como hasta aquí hemos llegado, ya no se puede pintar nada más, punto y final, ¿no? Un cuadrado. Lo que está ahí es craquelado porque está en el negro, porque no está, ya evidentemente después de tantos años ha sufrido la pintura. Pero bueno, como digo, otra de las obras que suponen una revolución en cuanto a la concepción del arte. Marcel Duchamp, 1917, para mí, creo que es la obra más importante del siglo XX. No la mejor, sino la más importante para explicar todo lo que ha ocurrido y cómo hemos llegado al plátano. Al plátano y otras cosas que veremos más adelante. Marcel Duchamp, que era un artista en 1917 verdaderamente conocido, o sea, un buen artista, no era cualquiera que de repente hace un gesto como el que voy a contar ahora. Él lo que hace él era jurado en una exposición de obras de arte. Y él, para desafiar lo que era una obra de arte, siendo parte de ese jurado, envía de manera anónima un urinario firmado con lo que tenéis ahí, R. Muth. Muth era, la marca del urinario era Mott, y fue una especie de guiño a la marca del urinario. Él lo envía a esa exposición y el comité lo rechaza. Esto no podemos tener en nuestra exposición un urinario. Dice, bueno, pues yo soy parte de este comité, yo soy artista y para mí esto es una obra de arte. ¿Qué estaba haciendo ahí? Básicamente lo que estaba es desafiando lo que es una obra de arte. Si
Si pensamos un poco, casi todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las obras de arte hasta este momento, consistían en creaciones. El artista o la artista se sentaba o se ponía a realizar la obra y creaba desde cero. Aquí no, aquí lo que está haciendo es selecciona algo de la realidad, lo pone en un pedestal y eso ya es una obra de arte. ¿De acuerdo? Además ya no son obras únicas, ya son, como estos urinarios pues, se producían en masa, también está desafiando lo que es una obra de arte única, lo pones, como tenéis sobre el pedestal, y eso ya forma parte del sistema de arte, ¿no? Esto, bueno, el original no se conserva, pero hay copias que están en los principales museos de todo el mundo. Otro ataque a lo que es la obra de arte única es el hecho de que una obra de arte se pueda reproducir. Aquí tenéis, no es el caso que lo hiciera Walter Benjamin. Walter Benjamin escribió esta obra en 1926, obra de arte en la era de la reproductividad técnica, y básicamente lo que hablaba es que las obras de arte, desde que estaba la fotografía, desde que se podían reproducir y técnicas de impresión, habían perdido su aura, habían perdido un carácter cultural, ¿no? de culto. Las obras de arte había que ir a verlas a un sitio muy concreto y se contemplaban en muchos casos, ¿no? como objetos de culto. Desde que una fotografía y una obra de arte la podemos tener impresa en cualquier lugar del mundo, verla en un libro, verla en cualquier otro medio, en muchas partes del mundo, las obras de arte ya pierden ese carácter cultural, mágico, etcétera, que tenían. Vamos un poco más allá. En 1946, este artista francés, Yves Klein, él decide que su primera obra de arte va a ser el cielo. Le pone las dos manos así, como veis ahí, y enmarca el cielo. Y de hecho lo firma simbólicamente. Él estaba con otros dos amigos, los dos artistas, y se reparten el mundo. Tú el cielo, tú el mar y tú la tierra. Y ya, mi primera obra es esta. Él hablaba de que su herramienta de trabajo en ese momento era la inmaterialidad. Unos años más tarde, en París, se abren las puertas de su exposición en esta galería y expone la inmaterialidad, es decir, la posmuerta. Sí, o sea, esa fue el reírse un poco, fue la reacción de mucha gente que fue a esa exposición en aquel momento, ¿no? Les parecía que exponer la inmaterialidad, exponer el vacío que decía él, era absolutamente incomprensible. Evidentemente, pues pensaba que se estaba tomando el pelo. Andy Warhol, también, creo que todo el mundo lo conoce, en 1964 hace una serie de obras con estas cajas, son cajas de jabón de lavadora. Y bueno, pues también había muchísimo que hablar acerca de lo que es el pop art, pero bueno, básicamente lo que cree es que las obras de arte ya no tienen que hacer referencia ni a lo mitológico, ni a la religión, ni a la aristocracia, ni a la monarquía. La temática de la obra de arte puede ser lo que es en su perfecta. Entonces coge esas cajas, las dispone de diferentes maneras y eso constituye también una obra de arte, ¿no? Con una temática que es de la cultura popular. Desde el 2015, un dúo, Goldsmith y Chiari, dos artistas, hacen una instalación, esto era en un museo en Italia. La instalación hacía referencia a los años 80 en Italia, a la época de las grandes fiestas, y bueno, pues eso es el hecho de hacer una instalación pues es simplemente disponer distintos elementos, distintos objetos pues, en un lugar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la persona que tenía que ocuparse de la limpieza de la sala pensó que de verdad había habido una fiesta y lo dejó así. Evidentemente no reconoció eso como una obra de arte. Como esto ha habido muchos casos. Ha pasado en muchísimos museos que alguien ha pensado que eso no era una obra de arte. A mí esto me parece además el más trabajoso, ¿no? Porque limpiar todo esto, oye, yo hubiera preguntado. Porque otras veces, pues bueno, simplemente lo quitas, lo que sea, y ya está, ¿no? Pero ni siquiera se lo preguntaron. Recogemos, aquí ha habido una juega y literal. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poco de precios. ¿Alguien conoce esta obra? ¿Alguien le suena esta obra? No, Vicente sí, ¿verdad? Mierda de artista. ¿En qué consiste esta obra? Piero Manzoni, que en aquel momento era un artista
cuando hizo esta obra en los años 60, era un artista reconocido. Pues se permite el lujo, y voy a decirlo de la manera más educada posible, de coger 90 latas y llenarlas con excrementos brutos. Hace 90 de estas obras, bueno, que hoy, como os digo, son obras de arte que están en todos los grandes museos del mundo, en el MoMA, en la Tate, en el Museo de Los Ángeles, y bueno, pues es mierda de artistas, es el título y es lo que hay ahí. Ojo, luego la gran pregunta es si de verdad había o no había ellos. Un artista amigo suyo, con la Luni, dijo no, lo llenó de yeso. Pero bueno, como nadie quiere abrir la obra, porque eso invalidaría la obra, pues bueno, pues, vamos a pensar que esto es lo que quiere, ¿no? Él dijo que había mierda, pues bueno, pues vamos a pensar que es mierda, ¿no? Luego, como dice, está contenido neto, 30 gramos, producido bueno, en el mes de mayo de 1961, pero bueno, es un paso, ¿no? Lo que puede llegar a ser pues, una obra de arte. Más gestos que desafían a lo que es una obra de arte tradicional, los minimalistas. También a todo el mundo le suena el minimalismo, ¿no? como movimiento. Frank Stella, él hace este tipo de obras, que es, bueno, simplemente es un lienzo blanco que bueno, pues, rellena con unas franjas de color negro. 1960, y él lo que está diciendo, si volvemos atrás y pensamos en eso que hemos dicho, que la obra de arte expresa un contenido intangible, tiene significados externos a ella, o internos a ella, pero bueno, significados aparte de lo que es, Frank Stella dice que no. Sus obras son lo que son, es un lienzo blanco, unas líneas negras, ya está. Que nadie busque ninguna otra explicación, lo que ves es lo que es, ¿vale? Entonces, en ese sentido no sería una obra de arte con ningún significado. También dentro de esta corriente del minimalismo, Carl André hace este tipo de esculturas que, bueno, pues básicamente son, como veis ahí, pues una serie de ladrillos puestos. Tiene diferentes, pone que 48, los tiene con diferentes configuraciones, pero todo es absolutamente lo mismo. Ladrillos dispuestos en el suelo y, bueno, ahí tenéis en la imagen, en la Tate Modern, ahora veremos lo que ocurrió con esta obra, pues alguien explicando al público, ¿no? A ese grupo de visitantes lo que estaban viendo. El New York Times, cuando la Tate Modern compra esta obra, que se gasta un buen dinero en comprar esta obra, pues se pregunta si esto es o no es arte. Y bueno, tenéis ahí la obra en concreto, ¿no? Y dice, un poco parecido a lo que decía el artista anterior, dice, es lo que es, no es otra cosa, es decir, no hay que mirarlo, ya está, no podemos pensar en significados, simbolismos, absolutamente nada, lo que ves es lo que es. Conceptualismo, básicamente también otro de los grandes movimientos de la segunda mitad del siglo XX, no importa el objeto artístico, importa la idea. Lo importante es la idea. Aquí tenéis esta obra, una entre sillas de Joseph Kosuth. Lo que estaré diciendo es, tenemos la silla, que es el objeto, la reproducción de la silla en una fotografía, y luego tenemos el concepto o la idea, que es lo que les interesa en general a los artistas conceptuales. Aquí pone la definición, pero podría ser cualquier tipo de idea en relación con lo que es ese objeto, lo que es una silla, ¿no? Un poquito más adelante, no sé si alguien conoce a Christo y Jean-Claude, es un grupo de artistas franceses, también desafían lo que es una obra de arte en el sentido de que esto es un proyecto efímero, es decir, tiene un principio y tiene un final. Lo que hicieron con este edificio, este es el edificio del Reichstag en Alemania, es cubrirlo con plástico, ¿vale? Durante un tiempo, de tal manera que después esto se desmonta y la obra de arte en sí deja de existir. Lo puedes hacer en otro edificio, en cualquier otro lugar, pero la obra de arte deja de existir. Obras de arte que además pueden llevar dentro de sí mismas su autodestrucción. Una obra de Banksy, de este artista británico, últimamente parece que ya hay más pistas de quién puede ser, pero bueno, es este artista que ha permanecido en el anonimato mucho tiempo. Hace esta obra en 2006,
creo que fue en 2018 se vende por 1.200.000 euros. Y según está vendiendo en la subasta, tiene un mecanismo interno que hace que se autodestruya. Fijaos la cara de los que estaban allí presentes en la subasta, de hecho, negociando el precio de esta obra, cuando ven que la obra empieza a triturarse el papel, ¿no? De tal manera que bueno, pues la obra se autodestruye a sí misma. Esto hizo que la obra tuviese muchísima más popularidad, volvieron a sacarlo a la venta y de 1.200.000 euros pasó a 21 millones cuando se volvió a vender, porque ya había adquirido un significado diferente. Ya era una obra muy popular, yo creo que sobre todo una cuestión de popularidad, ¿no? Porque la obra sigue siendo la misma, una obra que todo el mundo ya es parte de lo que es la historia del arte. Hay que decir, la pregunta es si esto estaba preparado o no, parece ser que estaba preparado. La casa de subastas lo sabía. Por cuestiones yo había hablado con gente de la casa de subastas, por cuestiones concretas del contrato, por lo que ocurrió aquel día, parece que la casa de subastas lo sabía. Esto pues, es un poco parte del circo, ¿no? La obra de arte puede ser una performance, puede estar, no es algo que sea en un momento único en el tiempo, sino que puede ser algo que tiene un principio y un final también y se desarrolla en el tiempo. En este caso Marina Abramovich, de hecho premio Princesa de Asturias, se sentó durante, bueno, ha hecho muchas performances, está en concreto, la artista está presente en 2010, se sentó durante 716 horas en días diferentes, ¿no? Frente a personas que estaban no sé cuántos minutos o 2 minutos frente de ella, ¿no? De tal manera que la obra de arte también puede ser algo que se extiende o se desarrolla en el tiempo. Voy terminando ya con esta parte. Algo muy reciente que bueno, pues tuvo mucho revuelo con los NFTs, estas obras, ¿no? Que consisten en una encriptación de un archivo digital. Esto lo que tenéis a la derecha es simplemente un JPG, un archivo como cualquier imagen que tenemos en el ordenador, y esto es lo que se compró en aquel momento por un precio de 57 millones de euros. En 2021, en marzo de 2021, salió esto a subasta, una obra de arte absolutamente digital. No puedes ponerla en otro sitio, esto va al ordenador, con una pantalla y realmente físicamente no tienes un archivo que es una imagen. Empezó en Christie's con un precio de 100 euros y fue subiendo. No, $100 hasta 69 millones de dólares, 57 millones de euros. Pues alguien también se gastó ese dinero en esta obra de arte que evidentemente también desafía eso de que el arte puede ser o es una obra. No, el arte pues puede ser un archivo digital que nunca jamás podrás hacer. Más aún, ¿qué puede ser el arte? Y esto es algo que está realmente muy en boga en este momento. El arte, una obra de arte puede ser plantar árboles con los niños, puede ser hacer un desayuno, puede ser hacer una comida, reunirse en asamblea. Eso ya también entra dentro de lo que es la obra de arte. Lo tenéis aquí, ¿no? Esta autora del Bishop hizo un proyecto en el sentido que identificó como crucial para el arte. Después de 1989, aspira a sustituir la obra de arte como objeto finito por un proceso social abierto, posterior al estudio, basado en la investigación, que se extiende en el tiempo y tiene una forma mutable. Es decir, el arte, parecido un poco a lo que es la performance, el arte puede ser algo también que se desarrolla en el tiempo. La documenta, que es la bienal de arte más importante del mundo, ha sido hasta ahora, por lo menos, en la última bienal, básicamente allí no había obras de arte. Lo que había era lugares en los cuales encontrarse con otras personas, comer en comunidad, realizar una asamblea en comunidad, charlar, debatir, etc., ¿no? También reemplaza un poco lo que es la obra de arte como si nos fijamos en esas dos obras, las que tenéis en el medio y a la derecha, pues tienen dimensiones parecidas, pero fijaos la diferencia, una es una pintura y la otra pues está hecha con tinta, ¿no? Un dibujo o una obra sobre papel, de 100.000 a 11 millones. Es decir, el medio y el tamaño importan muchísimo. Luego, por supuesto, las obras de arte, dentro de ese contenido intangible que se hablaba antes, tienen un valor sociocultural. Esto tiene que ver con la temática. La temática de esta obra, imagino que casi todo el mundo también la reconoce, de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, de 1830, hace referencia a la serie de revoluciones desde el 89
19, el 20, el 30, el 48, bueno, de hecho todavía no había hecho, no hace referencia, pero esa serie de revoluciones en Francia, ¿no? Y es un documento histórico con un valor social, simbólico, cultural enorme, ¿no? Sobre todo para el pueblo francés. Evidentemente, eso tiene su valor. Como lo tiene también el Guernica. El Guernica, 1937, imagino que todo el mundo sabe la historia, pero bueno, se lo encargan a Picasso, el pabellón español de la República, se lo encargan a Picasso, no que hiciera esto, sino que hiciera una obra para una exposición en París, ¿no? Para el pabellón republicano, y Picasso no sabe qué hacer y llega un momento en el que pues escucha las noticias del bombardeo de Guernica y decide hacer una obra sobre ese bombardeo y en general sobre la guerra. Igual pues un testimonio quizás también pues, con la obra de Lucian de Urinario, quizás una de las obras más importantes del siglo XX, pero sobre todo por esa alusión a lo que son las guerras y a la destrucción que provocan. Fijaos dentro también de lo que es la temática de las obras de Picasso. A mí personalmente, estéticamente, me gusta más la de la izquierda, pero bueno, no es como para que tenga la diferencia entre 76 millones. Aquí hay un componente que es el de quién es la persona que está ahí dentro, que es la que hace también que ese precio se dispare. No es lo mismo que tengamos el busto de una mujer, cualquier mujer, en una pintura, que tengamos un retrato de alguien en concreto. Es el retrato de Marthe Walter, que es una de las... no lleva a ser su mujer, amante de Picasso, madre de una de las hijas de Picasso, de María, pero bueno, el hecho de que sea un personaje reconocible e importante en la vida de Picasso hace también que el precio se dispare frente a alguien que no es. A esto volveremos más. Dentro del, esto también casi como apunte anecdótico, dentro del arte contemporáneo cada vez más se valora que la obra de arte tenga algún tipo de significado, contribución sociocultural, ¿no? Que hable de problemas que tenemos hoy en día. En este caso, con la Furia de Asson, los habitantes de Londres se les despertaron una mañana y les pasaron enfrente de la Tate Modern, de la galería, se encontraron estos icebergs. Evidentemente ahí estaba hablando del cambio climático. Y cada vez el sistema del arte contemporáneo es más importante para que un museo te compre una obra, para que una institución, un coleccionista bueno te compre una obra. No digo que sea necesario al 100%, pero sí que es recomendable que tenga una temática social, cultural, política importante. Una de las cuestiones que hacen que más se dispare el valor y el precio de una obra de arte es que sean raras, pero raras como escasas, es decir, que no haya muchas. Si la persona que tenéis aquí a la derecha, él es un empresario, coleccionista chino y está viviendo de una taza que acaba de comprar en una subasta por 37 millones de dólares. Claro, es muy raro que una taza como estas, bueno, son 33 millones de euros, 37 millones de dólares. Es muy raro que una taza de estas aparezca en el mercado del arte. Es escaso, no hay. Aparece una cada 20 años. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece algo así, pues se abalanza sobre eso. Hay muchísimas colecciones, muchísimos individuos intentando comprarla. Y eso hace que la subasta pues, se empiece a pujar hasta que llega un momento en el que se alcanza pues, un precio como este. No es que probablemente la próxima taza de pollo que haya en el mercado sea dentro de otros 10, 20 años. ¿No? De hecho, hay una historia un poco así rocambolesca, ¿no? De que fue a pagar y no le daba, el límite de la tarjeta no le daba para 37 millones de euros. Y tuvo que pagar en varias veces. Dijo, bueno, pues pásamela varias veces porque sí que me deja hacer diferentes operaciones. Luego el tipo estaba muy contento porque decía, le estaban saliendo en el móvil mensajes diciendo que además la compañía de vuelos le estaba dando premios por pagar con su tarjeta. O sea, mira, está dando puntos para viajar más. No, esto es real, ¿no? Él es un coleccionista chino que bueno, montó un museo hace tiempo y tenía que pues, llenarlo de tesoros, ¿no? para que fuera para hacer al público, ¿no? Ahora es verdad que parte de su colección la ha sacado también a la venta, pero bueno, pues alguien que es un coleccionista nuevo, además él y la mujer tenían un criterio muy divertido también de qué obras compraban
ellos compraban, cuando les mandaban las casas de subasta, les mandaban los catálogos pues, con todas las obras de la subasta, ellos compraban lo que había en la portada. Oye, es buen criterio, dirás, pues será lo más importante. Si está en la portada, esto es lo que hay que comprar. Pues oye, un criterio como cualquier otro, ¿no? Además así lo tienes que decidir. Por supuesto, y esto bueno, evidentemente lo sabe todo el mundo, ¿no? El estado de conservación en el que están las obras también te tienes que fijar, ¿no? Esta es una típica escena, una típica fotografía de una casa de subastas en la cual la persona que va a comprar acude a la casa de subastas y antes de los días previos que exponen las obras para que estén a la vista del público, pues mira a ver cómo está, ¿no? Mucha gente de hecho va con linternas pequeñitas para ver si tiene algún efecto la pintura o la obra que sea, ¿no? Pero evidentemente es bastante importante. Algo un poco más que está más relacionado con cómo funciona el mercado es lo que se llama frescura. Frescura, pensemos por ejemplo en la obra, no sé si a alguien le suena esta obra, el cebo de Caravaggio que apareció en España, en Madrid, que está siendo examinado, apareció hace un par de años, generó mucha atención, entre otras cosas, aparte de ser un Caravaggio, es porque es algo que no se ha visto en el mercado. Si las obras no se han visto nunca en el mercado, o se han visto ha salido a la venta una sola vez, pues es algo muy bueno, ¿no? Son obras que no están quemadas. Cuando una obra sale mucho a la venta, sale una subasta, aparece una galería, esa obra se dice que está quemada, no es algo fresco y la gente no lo quiere. Entonces, cuanto menos quemadas estén y más frescas sean, más aumenta su valor. En el caso, y aquí hay que distinguir, en el caso del mercado de las galerías, y también es una cuestión muy general, se suele querer lo último de cada artista. Es decir, en este caso, Adam Pendleton, también un artista con el que trabajé yo hace, pues sí, en 2016, 2017, teníamos muy buenas obras suyas, pero muy buenas obras suyas del 2004, del 2006, del 2008, nadie las quería. Querían estas, Black Dada, las pinturas Black Dada, y había colas, cuando digo colas virtuales, ¿no? Listas de espera que se llaman para adquirir estas obras, y le ofrecías las otras y decían, yo me espero a ver si hace más porque necesito lo último. Y esto es algo cuanto más fresco y más reciente mejor. Y bueno, también anecdótico, pero anecdótico el ejemplo, no el determinante es la procedencia. La procedencia de una obra de arte es el historial de propietarios que han tenido esa obra de arte, ¿no? Desde que sale de las manos de un artista, pues puede cambiar de manos muchas veces. Y el hecho de tener un historial de propietarios de esa obra importante hace que suba su valor. Lo explico, por ejemplo, con este caso de aquí, ¿no? Esta es una obra de Winston Churchill, ¿vale? El primer ministro británico, ojo que tiene muy buenas obras y que se venden a muy buen precio, no es que sea una sección. De hecho, esta es una sección en su obra porque creo que es, no recuerdo mal, el único paisaje de la época de la Segunda Guerra Mundial que tiene. Fijaos un poco, pensando en si adquieres esta obra, lo que te llevas, ya no solo la obra, sino un trozo de historia importante. Se lo regala Sir Winston Churchill al presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, ¿no? En 1943, y bueno, pues cuando muere se lo pasa a su hijo. Después lo adquieren un par de personas, ¿no? En diferentes momentos, y dice adquirido por el propietario actual en 2011. El propietario actual, el propietario en 2011 que la compró fue Brad Pitt, regalo de bodas a Angelina Jolie. ¿Qué hace Angelina? Cuando se divorcia dice, lo vende. Te fastidias, pero literal. Esto fue en 2011, creo que se subastó esta pintura en 2018, 2019, ¿no? Pero bueno, la persona que lo compró ya puede decir, oye, tengo esta pintura, fíjate, te gustará o no, pero fíjate todo lo que tiene detrás. Además, con todos esos propietarios, y luego en esta historia, pues bueno, me regancha un poco de Angelina diciendo, pues ahora encima me saco dinero, 8 millones, fijaos. Lo habían estimado no sé en qué casa de subastas fue, los especialistas lo estimaron en 1.700.000, 2.800.000 y se compró por 8 millones. ¿Vale? Importantísimo, esto sobre todo en obras históricas, tradicionales, la procedencia se mira muchísimo, ¿no? Que haya pertenecido a una buena colección, a una monarquía, a alguien de la aristocracia, incluso una vez a celebridades, como es este caso, se puede valorar bastante.
Y este sería un poco el conjunto de cuestiones que yo diría internas a la obra, o que emanan de la obra. Pero luego hay una serie de imponderables que muchas veces no podemos controlar, y esto es lo que hace que los precios se disparen desde las estimaciones, ¿no? Pues cambios en el gusto. El mercado del arte es como el mercado del lujo, como mercados en los cuales pues las preferencias personales tienen algo que decir. El gusto hace que cambie mucho el valor de los artistas, de sus obras, etc. Y luego vamos a ver con ejemplos algunas de las demás. Bueno, de hecho, con el gusto, esta caricatura de un artista, ¿no? El artista que está más caricaturista en un periódico le dice: eres el artista del momento justo. Saco. Pero es literal, o sea, los artistas se ponen de moda, están 2, 3 años vendiendo mucho, luego pasan años que no venden, depende mucho del momento, ¿no? Y de cómo funcionan, de cómo vayan los gustos. Bueno, esta obra que todo el mundo, evidentemente, que todo el mundo reconoce, y que aquí la vemos tan solitaria, bueno, pues que este es el estado normal que suele tener cuando la tienen expuesta en el Louvre. Y es una obra que, y sin que se entienda mal, yo creo que está sobrevalorada. Si la comparamos, por ejemplo, con, pensemos en lo que he dicho antes, el tamaño de la obra, la importancia social, histórica, cultural de la obra, pues es que no se puede comparar con la otra. Es mucho más pequeña, y lo que estamos viendo en la otra obra es un hecho relevante, con una importancia sociocultural para el pueblo francés y en general para nuestro mundo, importantísimo. Con todos mis respetos, la Gioconda no era nadie. O sea, era la esposa de un comerciante que le encargó el retrato, la pintó, ya está. Pero no se puede comparar. Como no se puede comparar, aquí lo tenemos también con el tamaño en relación con el Guernica. O sea, pero yo creo, lo digo porque quiero que la Mona Lisa, si hoy se subastasen las mejores obras de arte del mundo, sería la que alcanzase un precio más elevado. Es mi opinión. Más que el Guernica, más que las Meninas, creo que la Mona Lisa sería la que se llevase el precio más alto, y por eso digo que me parece que estaría sobrevalorada. Sobrevalorada, además, yo creo que dentro de lo que es la producción de Leonardo. Aquí también está un poco hecho a escala. Esta obra que tenéis a la derecha, la Virgen de las Rocas, el Museo del Louvre, obra de Leonardo también, pero bueno, es un tema mucho más importante, ¿no? La Virgen con Jesucristo, el San Juanito y el Arcángel, es un tema mucho más relevante que pues, una señora que posó para hacer un retrato. Más allá de que sea un retrato muy relevante, con una técnica maravillosa, etcétera, con misterios, enigmas, etcétera, ¿no? Pero muchas de las cuestiones técnicas están ya en esa otra obra. Y en ese sentido yo creo que una de las cuestiones que bueno, esto es conocido, ¿no? Que fue robada del Museo del Louvre en 1911, yo creo que ese carácter tan popular que tiene la Mona Lisa no sería el mismo si no hubiese sido robada en aquel momento. Además coincidió con un momento muy relevante, y es cuando los periódicos empiezan a poder publicar fotografías. Antes no había dibujos, ilustraciones en los periódicos, y de repente en todos los periódicos del mundo aparece la imagen de la Mona Lisa como que ha sido robada. Esto se convierte en un escándalo, una afrenta para el museo. Además, también como anécdota, no sé si alguien sabe quién estuvo interrogado, quién fue interrogado por el robo como sospechoso. Picasso, porque ya habían pensado en el Museo del Louvre que Picasso me rodeaba mucho por allí, pero me rodeaba para copiar obras, para inspirarse. Pues ya habían pensado que él estaba por ahí pues, para coger alguna escultura, para robar algo de vez en cuando. Pues un español bajito que me rodea mucho por aquí, y se lo llevaron a la comisaría a declarar. Pero bueno, el caso es que se convirtió en una obra popularísima por no estar donde tenía que estar. De hecho, el Museo del Louvre, durante las semanas posteriores al robo, superó todos los récords de visitantes, porque la gente iba a ver el hueco que había dejado la pintura, ¿no? Y yo es lo que creo que hace que esta obra, a de ser un retrato magnífico, pues que sea tan popular y que se haya convertido en un icono y un fenómeno cultural. Luego se descubrió que lo había robado un ex empleado del Museo Italiano. Hay quien dice que por cuestiones de patriotismo, para devolverla a Italia, hay quien dice que era porque ya la tenía para la venta con alguien, pero bueno, el caso es que la historia más extendida es que es una especie
intento de repatriación de un tesoro, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que su valor sería incalculable, pero además el precio mucho más, porque todo el mundo quería hacerse con esta obra tan popular. Aquí tenéis además cuando se recupera, ¿no? También otra imagen que hay muchos periódicos, ¿no? Pues el hecho de haber recuperarse que solo 2 años se tardó hasta que lo recuperaron. Y bueno, quería terminar con esta obra, que es, ya lo hemos visto antes, el Salvator Mundi. Como hemos visto antes, subastada en 2018 con un precio del martillo, cuando golpea el martillo, 400 millones de dólares, ¿no? 400 millones de dólares, 338 millones de euros. Luego, pues bueno, pues con ciertas comisiones que se ponen en las casas de subasta, y la compró tuvo que pagar 450 millones, ¿no? Ahí tenéis el momento de cuando va a dar con el martillo, ¿no? El subastador. También es una obra que está, a mi juicio, extremadamente sobrevalorada. Por varias cuestiones. La primera es que es una obra que, bueno, este es el estado que tenía, esto es a principios del siglo XX, ¿no? Se hizo una especie de copia. Este es el estado que tenía en 2004, 2005, ¿no? Y lo que tenéis a la derecha es el estado actual, cuando se vendió. Se repintó entera para poder venderse. Bueno, pues estaba en esas condiciones. Durante el siglo XX hay diferentes historiadores del arte que sospechaban que podía ser de algún pintor importante, pero nadie daba por bien. Alguien tenía la sospecha que podía ser Leonardo, pero se subastó hace no tanto tiempo, en los años 60, 70, y se compró por $95, es decir, un precio nada, no se pensaba que era de Leonardo. Después se volvió a vender a principios del siglo XX también por una cifra irrisoria comparada con esos 400 millones, pero cuando ya se dieron cuenta de que ahí podía estar la mano de Leonardo, decidieron repintarla para sacar cuanto más dinero. De hecho, una de las bromas que había en la subasta, si veis en esta subasta que teníamos antes, esta es la subasta de arte contemporáneo. Es decir, esta obra no se subastó como parte de los maestros tradicionales, de la subasta de maestros tradicionales, se llevó a la de arte contemporáneo porque es la que más dinero genera. Entonces decidieron, como esta es la que más dinero, pues Warhol, Basquiat, toda esta gente, la metemos esta obra con ellos porque es donde más dinero vamos a ganar. Pero la broma era que, bueno, estaba muy bien hecho eso porque realmente es una obra que la acaba de pintar. Es una obra contemporánea. Y era un poco la broma. Pero y aquí voy otra vez con cuando los especialistas la estiman en 100 millones y se va a 400 millones, que no pueden prever, o pueden prever pero no saben hasta qué punto va a llegar, pues el hecho de que haya dos personas pujando una contra otra a ver quién puede más, que aquí, a ver quién se la lleva. La subasta, que además se puede ver en internet, y se puede ver en su momento en internet en directo, pues empieza a 100 millones, 120, cuando llegan ya a 250, 260 millones, que ahí se empieza a hacer muy lenta la subasta, pues son ellos dos, el uno contra el otro. Eso ya no tiene nada que ver con el valor de la obra. Esto es simplemente, pues, dos personas a ver hasta quién dice basta. Y es muy interesante verlo, ¿no? Ya 400 millones, que al final la compra, no soy capaz de pronunciar el nombre, es un príncipe saudí, o catarí, perdón, pero bueno, pues se la lleva y el otro, pues hay un momento que dice a los 400 y dice aquí. Pero bueno, pues básicamente el hecho de que tenga una demanda y que haya dos personas luchando por ella, pues puede hacer que el precio se vaya, o se dispare hasta extremos incalculables, ¿no? Luego también es un poco extraño, ¿no? Que un príncipe, pues en ese contexto árabe, musulmán, pues compre una imagen del Salvator Mundi. Bueno, pero el caso es que, como decía un profesor mío en Londres, aquel máster del que hablaba al principio, él tenía conexiones allí y decía que bueno, pues cuando se les acabe el petróleo, pues tendrá que tener otras cosas, y tendrá que tener cultura y museos que la gente vaya a ver, porque si no, no van a poder ir tan bien, ¿no? Así que bueno, pues están haciendo muchos museos en Dubái y en muchas otras ciudades de este contexto, con obras muy importantes que compran, pues un poco eso, leyendo el momento en el que a lo mejor pues, tengan que tirar de otras cosas.
¿no? para ir. Y pues pensando un poco en lo que es esto, que no deja de ser un mercado donde pues, el marketing, la publicidad hacen muchísimo, pues en Christie's sabían que tenían entre las manos algo que podía sacar muchísimo dinero. La subasta fue en Nueva York, pero expusieron la obra antes en Londres durante pues, una semana, 10 días, y se preocuparon mucho de que eso generase muchísima expectación. Había colas y colas y colas a la entrada del edificio de Christie's simplemente para ponerse delante de esta obra, ¿no? Además, fijaos aquí, con todos los medios, haciendo una foto de la obra, etc., ¿no? Una obra que no se sabe ni siquiera si es de Leonardo, ¿no? Si le va a tocar algo, si no, si es del estudio, si es de después, etc., ¿no? Pero bueno, pues es un poco un circo y pues, querían venderlo de la mejor manera posible. Y no solo hicieron esto, no solo hicieron una campaña para atraer a la gente, al público, a que lo viese en persona, sino que hicieron un vídeo, que es con el que además quería terminar. A ver si lo puedo poner. Hicieron este vídeo promocional de la subasta. ¿Te puedo dar? Fijaos cómo llaman al vídeo, ¿no? De hecho, toda la campaña aquella de marketing de esta obra fue el último de la leche. Como si ya no fuese algo más, ¿no? Pero fijaos la cara de alucinados que tienen todas las personas que están contemplando eso. La música también. ¿Vais a reconocer a alguien en algún momento? Os lo prometo. ¿Se ve bien?
quería tenerlo ahí porque, además estoy viendo que vamos un poco con bastante mal de tiempo. El hecho de que estuviera Leonardo DiCaprio es porque es una de las personas que estaban interesadas en comprar la obra. Y de hecho se llegó a especular después de la venta que había sido Leonardo DiCaprio quien había comprado la obra, como al final fue uno de esos príncipes, pero en su momento estaba interesado. Además es que es un muy buen coleccionista de arte con bastante criterio. Iba a terminar un poco más amplio, pero como son ya las 9:15 y que me he pasado bastante, pues yo creo que lo voy a dejar aquí, agradeciendo por supuesto vuestra atención, siento haberme pasado un poco con el tiempo y bueno, si alguien tiene algún comentario, pregunta, encantado. ¿Sí? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por esta interesante charla y darnos claves para acercarnos al mercado del arte con un poco más de criterio. Quería preguntar sobre si hay países que ponen impedimentos para que una obra de arte salga del país y qué influencia puede tener eso en el precio, claro. Pues es una muy buena pregunta. De hecho, una de las imágenes que podría haber puesto en este caso, las obras de Frida Kahlo, por ejemplo, son raras en el mercado porque el gobierno mexicano no deja que salgan fuera. Me pasa en todos los países, ¿no? Pero me acuerdo del caso concreto de Frida Kahlo, y cuando sale una obra suya, pues lo normal, una pintura de Frida Kahlo, el precio sube muchísimo precisamente por eso, porque no hay más en el mercado, no se puede comprar. Entonces, sí, todas las restricciones que se tienen son hacen que subamos el precio. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no hay una señal, les acerco el micrófono y se A mí me van a matar, pero es que yo quiero que acabe todo lo que tenía preparado, me parece muy interesante. No, bueno, tampoco era mucho más. Que haga un resumen chiquitito, pero bueno, es una pena, ¿no? Era una recopilación un poco, ¿no? De, bueno, pues cómo hemos llegado, gracias por la pregunta, bueno, por rematar las conclusiones, era básicamente pensar en cómo hemos llegado hasta aquí, porque un plátano puede constituir una obra de arte, un plátano pegado en la pared, más un plátano que es efímero, que se pudre, hay que sustituirlo, se lo come la gente, literalmente se lo come la gente. Bueno, pues yo creo que ha habido una serie de gestos de artistas importantes que han posibilitado que lleguemos a un momento en el cual cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier proceso puede ser una obra de arte. ¿Quién legitima esto? Al fin y al cabo es el sistema del arte, que comisarios, comisarias, instituciones, museos,